Y bueno amigos, estamos aquí un día más para reírnos del Barça porque es un absoluto drama, un meme absoluto en general. También para analizar unas cositas relacionadas con Paul Tenorio, que yo creo que sabemos todos quién es, siempre iba desnudo o siempre está cuando va relacionado con el caso Negreira, todos lo recordamos por eso. Y bueno, por otras cositas, también vamos a ver algo de Xavi, de Laporta, unas cosas muy interesantes que la verdad me parecen llamativas, algo de Lobo Carrasco, quien bueno, vino a decir que Neymar pues era mucho más de lo que hoy día es Vinicius y bueno, no sé, quiero que lo escuchemos y que lo analicemos juntos, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas cuanto menos llamativas. De verdad que este Barça es un drama absoluto a todos los niveles y yo creo que eso es algo que todos tenemos muy claro. Quiero que arranquemos con nuestro amigo Joancito Laporta, que es un tremendo, no sé ya ni qué decirle, la verdad. Quiero que escuchemos un clip que ha trascendido también de la entrevista esta en la que hablaba un poco del Real Madrid de manera despectiva y hablando estupideces. Entonces aquí quiero que coloquemos otro clip, esta vez hablando un poco de lo de Xavi, que ha explicado, por lo menos ha intentado explicar qué es lo que ha sucedido. Así que presten mucha atención con esto. El Xavi diu que rectifica, ens demana que li acceptem que continuï. És dir, creus en aquest equip? 100%, però sí, el faré campió, fe cega en aquest equip. Què succeeix? Hi ha unes declaracions del Xavi que canvia el discurs. La situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir en Madrid, en España, como en Europa. Després té unes converses amb el director esportiu. Tinc la percepció de que el que hem de donar és un nou impuls. Tenim l'oportunitat d'incorporar el Hansi Flick, treball, professionalitat, important la preparació física. Aquest any hem vist com en el minut 60 ja baixava l'equip de rendiment, en molts partits. El Hansi Flick doncs farà que això millori. Segur que l'any que ve competirem encara millor. Creu fermament amb aquesta plantilla, amb aquests jugadors, i es veu capaç de guanyar qualsevol altre equip. Li demanem guanyar. I ell ho assumeix, y le indica al Barça, ella ha vingut per guanyar. Y bueno chicos, ahí está lo que estaba diciendo, brutal rajadón de Laporta contra Xavi, que tiene muchísima razón porque el equipo con Xavi eran unos muertos absolutos, seguramente más de lo que puede llegar a ser esta plantilla, porque está bien, tienes a Ferran Torres, a Gavi, a Fermín López, a Rafinha y bueno, da para lo que da, pero honestamente si nos ponemos a pensar, yo creo honestamente que esta plantilla daba para muchísimo más. No vamos a compararla por supuesto con el Real Madrid, jamás en la vida, es que nunca ha existido ese debate ni esa comparación, pero yo creo que por lo menos para que el Villarreal no te meta 5 y te humille de esa manera en tu propio estadio, yo creo que por lo menos sí daba. Creo que es un tema bastante importante, creo que estuvo de más allá, aunque bueno, es cierto que Laporta necesitaba dar unas declaraciones y bueno, en este caso pues el Xavi ha respondido a través de sus amiguitos de la prensa, esta vez a través de José Álvarez. Ojo con esto. Me están diciendo obviamente que Xavi está muy enfadado, pero que no puede hablar ahora de momento delante de la prensa porque tiene una especie de contrato firmado. Es decir, que está muy cabreado, mucho, con las palabras de Laporta, pero que de momento no puede hablar porque tienen un contrato firmado de confidencialidad. cual le impide hablar delante de la prensa sobre todo esto, supongo un tiempo. Es importante de verdad, este club es un drama a todos los niveles, muchachos, se los digo totalmente en serio, no es por querer irrespetar a absolutamente nadie, es porque me parece realmente lamentable cómo se desarrollan las situaciones, una guerra entre un presidente y una leyenda del club, que es cierto que hizo un trabajo absolutamente mediocre, pero creo que esto también estuvo condicionado mucho tiempo porque Laporta no veía a Xavi como ese entrenador especial para el Barça y yo creo que eso estuvo condicionado durante muchísimo tiempo. Me parece realmente increíble y de una vergüenza absoluta. Yo me imagino de verdad que se debe sentir esto. Imagínense que Florentino ponga a hacer este tipo de declaraciones, yo qué sé, de Rafa Benítez, no sé, me parece realmente ridículo y sobre todo teniendo en cuenta que se tratase de una leyenda. Es que es
Vergonzoso, pero bueno, sabemos cómo es Laporta y su gente. Quiero que ahora escuchemos lo de Paul Tenorio, que se lo estaba diciendo a J. Jordi, quien estaba defendiendo a las palabras del presidente Laporta sobre el tema del Real Madrid. Y lo de Paul Tenorio, esto me ha gustado bastante porque es una respuesta brutal. Socios del Barcelona, a todo el mundo, a los quinielistas, a los apostadores, a todo el mundo, que ahora venga con estas, atacando el Real Madrid. ¿En qué favorecen al Real Madrid? En Mestalla este año, en el Pizjuán, en el Villamarín favorecieron al Madrid, el Metropolitano favorecieron al Madrid. En 2016, cuando llega Zidane, que pide la Liga por un punto con un Barça que tira 19 penaltis. En el 17, que la gana de milagro, a un Barça que le tiran 0 penaltis. Esto es más sencillo. Ahí favorecieron al Madrid. En la 2021, que se iba al Atleti, no se ve ni cómo porque el Barça desistió. ¿Cuándo favorecieron al Madrid? Que tiene el peor saldo arbitral del siglo XXI de todos los grandes europeos, de tarjetas rojas y penaltis a favor y en contra. El peor saldo arbitral de todos los grandes europeos en un siglo. Y encima se hace el sorprendido. Es que, honestamente, yo esta parte sí me la creo. Creo que queda sorprendido porque él jurará que lo que está diciendo Paul Tenorio es mentira. Porque están tan acostumbrados a recibir el alpiste del presidente que no se toman ni siquiera el minutito de revisar si esto que está diciendo Paul Tenorio es verdad. Es que es una vergüenza a todos los niveles. Entero, el 21, está diciendo este señor, lo que hay que hacer es dejar de mentir y pedir perdón. Y si no tiene las narices de pedir perdón, por lo menos que no nos insulte a todos. Esto es indignante. A mí me han estafado, como a mucha gente, 17 años de mi vida, que me ponía delante de la tele a ver una cosa que no era lo que yo creía que estaba bien. Así que ya está bien. Y lo último que quiero decir, con todo y al final de todo esto, el Madrid, el mejor club de la historia, está en el mejor momento de su historia y el Barcelona está en el fango ahora mismo. Cada uno. Muy bien por Paul Tenorio, definitivamente. Me parece que no le ha faltado absolutamente nada. Tampoco creo que le haya sobrado absolutamente nada. Recuerda lo de Negreira, cosa importante para mí, porque honestamente, si nos ponemos a pensar, es ridículo de verdad las palabras de Laporta, sobre todo, repito, por el tema del caso Negreira. Es que a mucha gente le parecerá normal ir en X, es que es algo natural, que piensen esto porque es algo que se ha estado corriendo entre los medios de comunicación durante años y mucha gente se lo estuvo creyendo, que realmente el equipo favorecido era el Real Madrid. Es que es una vergüenza, repito, y me parece brillante el discurso de Paul Tenorio precisamente por ese tipo de cosas. Mi gente buena y bella, quiero que cerremos escuchando al Lobo Carrasco, a quien teníamos muchísimo tiempo que no traíamos al canal, creo, porque de verdad estaba como un poco desaparecido y bueno, era eso, no era porque no había hecho el ridículo, sino porque no estaba apareciendo casi, entonces ha vuelto a su hábitat natural y esta vez hablando un poco de fútbol, tratando de alabar algo, pero a la vez tirando mierda, es que es normal esto ya. ¿Vale? Y futbolísticamente, admirable, me pongo de pie. Lo que ha hecho Vinicius en progresión, me pongo de pie, sin lugar a dudas. Esto, hasta aquí, perfecto. Bien, porque él era uno de los que decía, dile a Vinicius que no mande el balón a 100 metros de la portería, todos lo recordaremos. Hasta aquí, bien. Sombrerazo. Y que se dedique solo a la pelota, que es lo que es mi consejo, humilde desde aquí. Pero Neymar tiene otro vuelo. Nunca se puede comparar, a Neymar no se le puede comparar con Vinicius. Neymar es un futbolista de la hostia. Es el futbolista que si hubiese tenido una mentalidad... Sí, espera un momento. Neymar. Y ahora Mbappé. Mbappé va por otro lado. Si miráis los números, os sonrojaréis. Lo que habéis dicho esta noche, os sonrojaréis. Mbappé haciendo una temporada floja, digamos, tiene unos números que lo triplican. No podéis comparar. Mbappé es la figura del mundo, va a coger el relevo de Messi. Y todos los que me queráis vender otras cosas, no, conmigo no, porque el fútbol solo conoce una cosa, que es la pelota. Y la pelota, como Neymar, solo ha habido uno, que para mí, bueno, Pelé, Cruyff y Messi y Diego, Maradona. Con eso, ahí acabo. Ahora le dice. Es curioso una cosa, es increíble, honestamente, cómo caen en contradicciones. Cuando uno cuando uno es mentiroso, uno tiene que tratar de recordar lo que dijo para no hacer el ridículo y caer en contradicciones. Señor Lobo Carrasco, entiendo que tiene cierta edad y bueno, que todos vamos para allá y que probablemente, porque lo he vivido de cerca con personas familiares que ya están bastante adultos, y uno la memoria como que le empieza a fallar o algo no empieza a ir bien por allá adentro. Mi amigo, me acabas de decir que a Neymar no se le puede comparar con Vinicius porque era otra cosa. Ese discursito ridículo del fútbol bonito, de aquello del otro. Perfecto. Vamos a decir que tienes razón. Vamos a dar eso un lado de momento. Pero entonces me estás diciendo que Vinicius no es más que Kylian Mbappé
porque Mbappé tiene mejores números. Quiere decir esto que el mejor futbolista de la historia es el futbolista que más goles ha metido. Eso es lo que me estás queriendo decir. No, es que de verdad me parece realmente ridículo el odio irracional hacia Vinicius. Es una cosa ridícula porque para menospreciar lo que ha hecho Vinicius, quieren enaltecer lo que ha hecho Mbappé, que son unos números que hasta el señor que vende café en la esquina de mi casa probablemente los haga en la Ligue 1. Y vienen a menospreciarlo de esta manera. Cuando querían menospreciar a Cristiano, decían que lo importante era cómo Messi mareaba la pelota. Es que me parece realmente ridículo. Y repito, las contradicciones son increíblemente absurdas. Ahora, pregúntale al 95% de los futbolistas o a el 95% de los aficionados a los futbolistas, pregúntale si quieren la carrera que tiene Vinicius a sus 23 años o quieren la carrera que tiene Neymar a sus 30 y algo años. Pregúntale a los aficionados si quieren tener a Vinicius o a un Neymar de la vida. Es que me parece realmente ridículo y repito, contradictorio, vergonzoso, no tiene ningún tipo de sentido que apoyes un discurso de fútbol bonito y que Vinicius es un futbolista que hace el fútbol más vistoso, quieras menospreciarlo y decir que no se puede comparar con Mbappé porque Mbappé tiene mejores números. Vamos a tener que definir un poquito más las cosas. No me enredo mucho más porque me voy a encender y probablemente diga algo de lo que me pueda arrepentir. Así que nada, déjame tu opinión en los comentarios. Ridículo del Lobo Carrasco. Así que lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.